Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a las miles de personas que nos están viendo en este momento. Es evidente que la tierra vive momentos difíciles, que vivimos momentos como seres humanos de angustia, de desespero, de temor también. Pero lo importante en medio de toda esta crisis que se está viviendo por este virus, es necesario que tengamos fe, que tengamos esperanza y que confiemos que hay un Dios, el cual conocemos como cristianos, como creyentes, un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, de amor, lleno también de esa gracia que le invade y que esa gracia que necesitamos hoy más que nunca sea derramada por ese Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones. No estamos transmitiendo un mensaje de desolación o de angustia, de desespero. Sí hay una preocupación, pero hoy más que nunca como creyentes, como pueblo de Dios, como cristianos, debemos de hacer lo que mejor debemos de hacer o sabemos hacer los cristianos, los creyentes en Dios, y es orar y confiar. La oración es una herramienta muy poderosa a la cual todos los seres humanos tienen acceso. Orar a Dios. Pero también es un tiempo para reflexionar. Reflexionar en lo que Dios dice en su palabra, en la Escritura, en lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Es un tiempo para que meditemos, porque situaciones como estas que hoy vive la tierra, que hoy vive el mundo, se han vivido en tiempos pasados. Tiempos difíciles, tiempos donde la angustia, el temor, el miedo ha venido. Entonces, me gustaría que reflexionemos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y quiero leerles una historia que está consignada en su palabra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Una historia que habla de una situación que vivió su pueblo en tiempos del reinado de David, un gran hombre de Dios, conocido como el salmista, un hombre temeroso de Dios, pero por alguna circunstancia comete unos errores. Y uno de ellos es determinar hacer un censo al pueblo, censar el pueblo, contar el pueblo, para mirar con qué gente contaba, en especial su ejército, los hombres de guerra. Cuánta gente para la batalla, para la guerra tenía disponible. Y en ese censo que él hace, pues a Dios no le agrada. Y aunque en el texto habla que Dios permite o insta a David a que haga el censo, se tenía la creencia en la antigüedad que todo venía de parte de Dios, tanto el mal como el bien procedían de Dios. Y entonces por ello allí la Escritura habla que Dios incitó a David a hacer el censo. Voy a leerles segunda de Samuel capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas. Incitó a David contra ellos diciendo: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y él le dijo a Joab, general del ejército que estaba con él:
recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de los habitantes. Y Joab respondió al rey: que Jehová tu Dios multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que pueda verlo mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab y sobre la de los capitanes del ejército. Se retiró pues Joab con los capitanes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Gad, a la tierra, y bajaron a Oisir, y de allí a Daham y a los alrededores de Sidón. Y luego fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y por último se dirigieron al Negueb de Judá en Beerseba. Dice entonces que Joab, que era el general, como la mano derecha del rey David con respecto al ejército, en el ejército, le reconviene a David y le dice: rey, tú no necesitas hacer ese censo, no está bien, tenemos buena gente, tenemos el ejército, hombres de guerra dispuestos para la batalla, no necesitamos contarlos, no necesitamos censar al pueblo. Pero dice que prevaleció más la palabra del rey, el mandato del rey, y casi como que David les obligó a que lo hicieran. Y como buenos soldados sujetos a la autoridad, respetando ese principio de la autoridad, van. Pero ese censo no le agradó a Dios. Y como tal, entonces Dios decide traer un castigo al pueblo, al reino, a la nación, por la obstinación de David, de haber decidido que se hiciera el censo a pesar de que no estaban de acuerdo, y mucho menos Dios. Y en ese proceder de David, dice la Escritura que Dios levanta al profeta, manda al profeta y le dice a David que no le había gustado lo que había hecho, que estaba mal, porque su confianza tenía que estar puesta en él, en el Dios que lo había ayudado, que lo había fortalecido y que lo había sacado tantas veces de situaciones muy difíciles donde la vida de David corría peligro. Pero Dios había estado con él y estaba con él y lo había respaldado y lo había ayudado. Entonces, que por eso, de cierta manera, David ha puesto su confianza no en Dios, en el que lo había mantenido con vida, sino que decide saber con cuánto ejército cuenta, y eso desagrada a Dios. Entonces Dios decide traer un castigo, traer un juicio sobre David y la nación. Y le dice y le pone a escoger, más bien, en 3 clases de juicios. Uno era 7 años de hambre, de hambruna, de dificultad, de escasez. O también caer en manos de los enemigos de David. O que escogiera también otra opción, como era que Dios lo juzgara trayendo durante 3 días una peste que iba a causar una mortandad. Y David, conociendo que el Dios en el cual él creía y había confiado y que lo había librado,
era un Dios misericordioso. Entonces David decide, y la decisión que toma es caer en las manos de Dios, caer en las manos del Señor, caer en las manos de Dios es mejor, porque Él es misericordioso. Y allí en el libro del segundo de Samuel dice en el verso 14: entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. Entonces Jehová envió la peste sobre Israel desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aroana, el Jebuseo. Y cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová: yo pequé, hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Es decir, que en esta historia encontramos a David también, pues conociendo a Dios, entendiendo la misericordia de Dios, que es mucha. Y efectivamente es mucha la gracia de Dios, la misericordia, el gran amor de Dios. Y aunque Dios, como su palabra lo dice, es amor, pero también fuego consumidor, encontramos a ese Dios atendiendo a David en un momento de arrepentimiento, en un momento donde David reconoce su error, reconoce su falla, reconoce que ha pecado, reconoce que se ha obstinado, reconoce que ha actuado mal, reconoce que en ese desear saber con qué cuentan el reino para quizá un momento de debilidad, fortalecer su ego, su fuerza como hombre, como rey, decide, a pesar de las recomendaciones, de las muchas palabras de aquellas personas que están al lado y le dicen: David, estás cometiendo un error, no hagas eso, recapacita, no tomes esa decisión, cambia tus planes. Pero David no lo atiende y David decide hacer el censo. Pero hay un momento de lucidez, como decíamos, y reconoce que es necesario volverse atrás, pedir perdón y decirle: Señor, pequé, fallé, he cometido un error. Y yo creo que esta palabra es especial para este tiempo que estamos viviendo, como todas las palabras, los mensajes que Dios está colocando en los labios y el corazón de muchos siervos de Dios, que por estos días, porque no nos podemos congregar como quisiéramos, pero hay que sujetarnos a las leyes terrenales, y además porque hay que tener todos los cuidados necesarios para evitar que este virus que nos está afectando a todos no prosiga en su aumento, contaminando a más personas. Y nos estamos reuniendo para hacer estos videos y llevar esta palabra de reflexión. Y efectivamente Dios está trayendo una palabra donde nos está hablando de que reflexionemos, recapacitemos, meditemos en nuestros corazones y nos volvamos a Él, a ese Dios misericordioso, a ese Dios bondadoso, a ese Dios que sí, como Padre, Él castiga, Él disciplina al que ama, pero también como Padre, Él tiene misericordia porque no quiere el mal de ningún ser humano, no quiere el mal de sus hijos, de su creación, pero es necesario
reflexionar. Es necesario mirarnos a nosotros mismos, como decía también el salmista, que él solía examinarse a sí mismo y mirarse para mirar el pecado que había en su corazón. Y pienso que estos tiempos es para ello: meditar, reflexionar. Hemos cometido errores, hemos tenido fallas, hemos abusado. Mire usted que se ha escuchado en las noticias que en estos últimos días, en estas estaciones que hay en el espacio, estaciones de diferentes países, estaciones espaciales, han estado tomando información, fotografías e información muy importante con respecto a cómo se encuentra la Tierra en este tiempo. Y cuentan ellos, los especialistas, que la Tierra ha ido presentando como un descanso, como que no hay tanta contaminación, como que los niveles de contaminación están bajando. Y es porque esta cuarentena nos tienen a muchos en la casa, guardados. No se está utilizando tanto los vehículos y eso ha llevado a que la tierra, a que la naturaleza presente un descanso en esos niveles de contaminación. Y eso también nos habla a nosotros. Eso también nos habla de cómo el hombre empeñado en hacer y tener y conseguir, no nos medimos y estamos dañando este hogar que el Señor nos dio para vivir. No importa a qué precio, no importa cuánto cueste, pero cuando vienen estos momentos tenemos que parar sí o no, y seguimos viviendo y nos vemos abocados a reconocer que cuando Dios decide algo, no importa qué poder tenga el hombre, tiene que sujetarse y someterse y reconocer que Dios es el que tiene el poder, que Dios no quiere el mal del hombre y que necesita un hombre que lo busque, que clame a Él. En la palabra del Señor, en el texto muy conocido, en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 7:14, nos dice la palabra de Dios: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Notemos allí que habla y dice: si mi pueblo se humilla, si el hombre se humilla, si el hombre, ese hombre al cual hacemos parte, esa naturaleza humana, toma una actitud de reconocer que estamos alejados de Dios, que nos hemos alejado de Dios y que hemos hecho lo malo delante de Él, que nos hemos apartado y que necesitamos volvernos en humillación, en reconocer lo que su misma palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Sin Él nada podemos hacer. Ya hemos visto cómo un virus que anda ya ha llegado casi a los 5 continentes, a todas las naciones, a todos los pueblos de diferentes lenguas,
de diferentes culturas y nos tiene en jaque. Nos tiene en jaque. Y estamos temerosos como seres humanos. Y se ha estado paralizando todo lo que tenemos en este momento. Y hubo que hacer una para. Y para muchos a la fuerza. Porque no queremos reconocer que nos toca parar, porque si no todos vamos a ser afectados. Y entonces los gobiernos han tomado medidas, y a veces medidas de fuerzas, no porque quieran, sino porque la circunstancia les obliga. Y algunos no se quieren someter, y algunos quieren ir en contra de ello. Pero allí en toda esa situación lo que muestra es el corazón de un hombre, de un ser humano, de muchos de ellos, que no quieren someterse, que no quieren reconocer a Dios. Y entonces toca la fuerza. No porque Dios quiera, sino porque es necesario. Para que reflexionemos y volvamos al autor de la vida. Nos volvamos a Dios. Volvamos a reconocer que como seres humanos hemos cometido errores, hemos pecado, como dijo el apóstol Pablo allá en la epístola a los Corintios, en la carta a los Corintios. Dice, en Romanos, en capítulo 3, verso 23, por cuanto la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida, es paz, es gozo, es bendición. Y también Pablo dice ahí en Romanos, dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, de esa gracia, de ese favor. Por eso es necesario entonces tomar lo que nos dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, aquellos que me invocan, aquellos que dicen tener a Dios en su corazón y tienen una actitud de arrepentimiento, de humillación y de reconocimiento de que lo necesitamos a Él para que Él sane nuestra tierra, para que Él sea trayendo tiempos de refrigerio sobre esta tierra y no haya dolor y la angustia que hoy afecta a millones de personas se pueda detener. Es necesario clamar a Dios, orar, pedir, sacar un tiempo para estar a solas con Dios y reflexionar entre nosotros mismos y mirar en lo más profundo de nuestro ser y decirle: Dios, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Señor, hemos decidido en muchas oportunidades hacer lo que nosotros queremos y no tenerte en cuenta a ti. Pero en estos tiempos difíciles venimos a pedirte perdón. Y de seguro, como les decía al inicio, no es un mensaje de juicio, es un mensaje para reflexionar, es un mensaje para meditar, es un mensaje para mirar que hay un Dios que tiene esperanza y nos está ofreciendo esperanza al hombre. Nos está diciendo: cuenten conmigo, porque a pesar de lo difícil, de la crisis, Dios está al control, Dios está para ayudarnos y no nos ha dejado solos ni nos dejará. Sí, Él nos llama la atención, como cualquier padre responsable llama la atención a su hijo que se está desviando y que corre peligro. Dios también hoy, como ese padre que Él es, Padre bueno, nos está llamando la atención y nos está diciendo: hijo, corrige tu camino, va por mal camino, haz un alto en tu vida, vuelve a mí y yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, yo te voy a bendecir, yo voy a bendecir a los tuyos y no voy a permitir que tú y tu casa sufran.
pero necesitas obedecer, necesitas mirarme, necesitas humillarte y necesitas reconocer tu incapacidad como ser humano, como hombre. Tu situación como ser humano es una situación de debilidad, de impotencia, que nos cuesta muchas veces como seres humanos reconocer, y entonces que nos volvamos a Él y lo miremos. David lo reconoció en la historia que leíamos, y reconoció su pecado y se humilló y dijo: Señor, por eso David dijo: Señor, prefiero caer en tus manos, porque sé que eres un Dios misericordioso, bondadoso, lleno de amor, y que se duele del sufrimiento del hombre, y que se duele del mal. Y cuando David hizo eso, dice que Dios le dio la orden al ángel que destruía, que se detuviera y que no dañara más. Se habían perdido vidas valiosas, se habían perdido vidas de gente que quizá David amaba, como el líder que era, como el dirigente que era, como el rey que era. Amaba a un pueblo, se debía a un pueblo, pero por un error, por una mala decisión, el pueblo estaba sufriendo. Y eso es lo que hoy pasa. Como les decía, no estamos aquí para cuestionar a nadie, porque no podemos señalar tal tuvo la culpa o el otro, pero sí estamos aquí para que, como decía, hagamos como creyentes lo mejor que sabemos hacer, y es orar e implorar misericordia a Dios. Por eso se están haciendo cadenas de oración. Se está pidiendo a nivel mundial. Algunos gobiernos creyentes en Dios están convocando desde sus casas o desde su sitio donde están ejerciendo su labor como gobierno, convocando al pueblo a que hoy más que nunca se clame al cielo, se ore. Algunos dicen recemos, otros dicen oremos. Igual es lo mismo, es comunicarnos con Dios. Y desde aquí, desde este lugar, como siervo de Dios, como ministro de Jesucristo, también convoco al pueblo, a esos miles que nos siguen a través de las redes sociales y los de la congregación, la familia de la fe, para que nos unamos a todos esos miles y miles que estamos orando, clamando a Dios, y busquemos su rostro, porque creemos que con la ayuda de Dios de esta situación difícil saldremos. Dios nos ayudará, Dios nos va a permitir salir adelante, pero no dejemos pasar este tiempo sin que sea un tiempo de meditación, un tiempo de fortalecernos unos a otros, no dejarnos llevar por el pánico colectivo. Sé que como seres humanos sentimos pánico, pero hoy más que nunca tenemos que ser prudentes cuando transmitimos una información, y estamos aquí para ayudar, para que nos ayudemos unos a otros. Y qué mejor que usar ese recurso poderoso espiritual como es la oración, la reflexión y la meditación, para decirle a la gente, no solamente a los que están al otro lado y a través de las redes sociales nos pueden seguir, sino al ser querido, al familiar, al amigo, que de una u otra manera nos comunicamos con él, a invitarlo, que nos volvamos a Dios, que nos volvamos al Señor. En la historia de segundo libro de Samuel, capítulo 24, encontramos a David entonces humillado,
reconociendo su pecado, su error, su falla y diciendo: pequé yo, ¿y qué culpa tiene este pueblo? David reconoce eso. David reconoce que había fallado, había pecado contra Dios, que había tenido advertencias, pero no había hecho caso a lo que Dios ya le había mandado a decir. Porque dice la Escritura, por ahí en el libro de Job, que de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y Dios ha estado hablándonos a toda la humanidad. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor a través de su palabra hablando de diferentes maneras, formas, a que el hombre entienda que lo necesitamos a Él, necesitamos a Dios? Nosotros no somos personas que salimos de la nada, no. La Biblia dice que somos creación de Dios. El hombre es creación de Dios. El hombre es creación de Dios. Y como creación de Dios que somos, necesitamos a nuestro Creador, que sabe cómo funcionamos, cómo somos y qué necesitamos. Entonces, en esa historia de David, él reconoce su falla, su error, se arrepiente, pide perdón y comienza a enmendar en parte el error. Una vez se arrepiente y se vuelve de su mal camino y sube y ofrece un sacrificio. Es allí donde encontramos esa hermosa frase de David que dice en aquel lugar donde va a ofrecer el sacrificio, y el hombre que es el dueño del terreno, del lugar y de todo lo que allí hay, se lo ofrece a David gratuitamente para que ofrezca el sacrificio. Y David dice: no, lo compraré por su justo precio, porque no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste, algo que no salga con un sacrificio, pues reconozco que he fallado y que es necesario que algo me cueste. Nos está costando todos estos días el quedarnos en la casa, el dejar muchas actividades y más bien estar quietos, sosegados y a solas con Dios. Para muchos es una bendición. A la gente le cuesta y rogamos a Dios y rogamos y pedimos misericordia al Señor para que no nos vaya a costar mucho y que nuestra oración vaya dirigida al Señor, que este virus no avance más y no cobre la vida de más personas, de tantos ya que han muerto, que se detenga esa peste. Debe ser nuestra oración. Y también en nuestra oración de arrepentimiento y también de clamor, de intercesión, debe ir acompañada de pedirle a Dios sabiduría por los gobernantes, por las personas que están en eminencia, por todas esas personas que en su estatus de autoridad, ejerciendo una autoridad delegada de parte de Dios, puedan tener la sabiduría para tomar decisiones correctas que beneficien a todos. Pero también no nos podemos salir de esa oración y dejar por fuera a todo el cuerpo médico. Como iglesia, como creyentes, debemos de orar por todas las personas que hacen parte de esa comunidad médica, enfermeras, enfermeros, que a través de las clínicas, hospitales, centros de salud, paramédicos, en las ambulancias, en las calles, están prestando un servicio valiosísimo. Y ellos también, como padres, esposos, madres, tienen preocupaciones. Pero prima su vocación del servicio, de prestarle
una ayuda al que está enfermo, y por eso debemos de pedir a Dios, amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los fortalezca y no los desampare a todo el cuerpo médico a nivel mundial. Dios bendiga esa hermosa labor. Dios bendiga. Y qué bueno que en nuestro país, Colombia, hagamos lo que están haciendo en muchos otros países, y es sacar un tiempo para orar por todo el cuerpo médico, y también como una forma de honrarlos, salir a las ventanas de las casas, a las puertas y de los edificios, aplaudirlos para que ellos se sientan acompañados y fortalecidos. Todo el cuerpo médico, toda esa gente en el área de la salud que están prestando una hermosa labor y están haciendo que muchas vidas sean guardadas, sean protegidas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de reflexión, de meditación en tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y poniendo en práctica lo que hemos estado compartiendo. Hoy más que nunca te pedimos que nos perdones, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga un arrepentimiento genuino y verdadero a nuestra vida, y que todos podamos reflexionar en ello y volvernos a ti, Señor. Sabemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo. Hacemos parte de esta población mundial que en un momento dado te dimos la espalda a ti, Señor. Pero hoy, reconociendo tu gran misericordia, nos volvemos a ti y pedimos perdón. Pedimos perdón por nuestros países, por nuestras naciones. Pedimos perdón por nuestros pueblos, ciudades. Pedimos perdón por nuestra familia. Pedimos perdón, Señor, por nuestras organizaciones. Pedimos perdón tanto personalmente como colectivamente, reconociendo que como seres humanos te hemos fallado y hemos hecho lo malo. Pero acudimos a tu misericordia, a tu bondad, para pedir que tu mano bendita cubra esta tierra, que tu Espíritu Santo traiga una cobertura y esta tierra, estos pueblos y naciones, salgamos adelante en este momento de crisis, con tu ayuda, Señor, con tu ayuda. Gracias, Señor, porque nos permite llevar este tiempo y transmitir una palabra de esperanza, de fe, de confianza, pero también de reflexión. Así que bendigo a todos los que nos escuchan, nos ven en diferentes partes del mundo. Dios bendiga. Y le decimos hoy a todos, no estamos solos, contamos con Dios. Él nos ayuda, Él nos lleva de su mano. Bendiciones, bendiciones para todos. Amén. Hola, soy el pastor Sergio García del Ministerio Internacional Como Viento Recio, y quiero agradecerle a los miles de amigos y hermanos en Cristo Jesús, creyentes en el Señor, por escuchar estos mensajes de reflexión, de meditación, en tiempos difíciles que estamos viviendo, pero con esa esperanza viva de que nuestro Dios, que es bueno y misericordioso, lleno de amor y de bondad, está con nosotros y con ustedes. Les invitamos para que nos sigan en las redes sociales, en las diferentes redes donde subimos este material, estas enseñanzas, estos videos, y agradecerles de antemano. Y ante todo, que esa fe, que esa confianza siga siempre viva, fuerte, aumentando. Recuerda, no estamos solos.
no estamos solos, Dios está con nosotros. Y ese Dios, que es nuestro creador, y nosotros sus hijos, nos ayudará. Y saldremos adelante con su ayuda. Eso sí, siempre teniendo ese espíritu de reflexión en nuestro corazón y de meditación, que necesitamos a Dios y Él está presto, su mano extendida siempre. Así que les bendigo y muchas gracias por acompañarnos en estos tiempos de enseñanza. Bendiciones.